Hoy nos vamos a meter de lleno en un caso psiquiátrico fascinante. De esos que de verdad desafían las categorías que damos por sentadas y nos obligan a preguntarnos algo tan básico como ¿qué significa ser? Esta es la historia de Ángela. No soy lesbiana. Fijaos, estas fueron las primerísimas palabras que una paciente, a la que vamos a llamar Ángela, le dijo a su terapeuta. Pero ojo, esto no era una confesión ni siquiera una aclaración. Sonaba a defensa. Una defensa anticipada, como si ya hubiese alguien invisible en la habitación que la estuviera acusando de algo antes de poder abrir la boca. Y aquí es donde empieza el verdadero rompecabezas de este caso, porque cuanto más intentaba el terapeuta ayudarla, cuanto más se volcaba en su tratamiento, Ángela empeoraba. Y este fenómeno tan extraño nos plantea la pregunta que va a guiar todo este análisis. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Conozcamos un poco mejor a la paciente y el diagnóstico con el que llegó por primera vez a la consulta. Ángela tenía entre 30 y 35 años. Acababa de salir de un ingreso breve en el hospital con un diagnóstico de psicosis aguda. Pero lo que de verdad descolocaba era que, en la consulta, no había ni rastro de los signos clásicos. Ni delirios, ni alucinaciones, nada de eso. Había otra cosa, algo mucho más sutil, pero a la vez más profundo. No parecía psicótica. Parecía como si no tuviera un lugar en el mundo. Vamos a ver cuál fue la primera hipótesis del terapeuta. Una que, ya os adelanto, resultó ser un callejón sin salida, pero que nos sirve para entender un concepto clínico fundamental. A ver, la primera idea que se le vino a la cabeza casi de manual de psicología pop fue: Ángela es lesbiana y lo está negando seguramente por la presión de una familia muy conservadora. Pero la realidad del caso, era infinitamente más compleja. No iba de reprimir un deseo, iba de algo mucho más primario, más de base, una dificultad tremenda para simplemente ser, para poder habitar cualquier identidad sin sentir que era una trampa. Y es que este empeoramiento, esta especie de alergia a la ayuda, tiene un nombre. Es un concepto que ya describió Freud, de hecho, la reacción terapéutica negativa. Y era clavado lo que le pasaba a Ángela. Cada explicación, cada interpretación del terapeuta, en lugar de aliviarla, la hundía más, se volvía totalmente impermeable a la terapia. Y el misterio, claro, se hacía cada vez más grande. Entonces, si la hipótesis de la negación no funcionaba, ¿qué demonios estaba pasando en realidad? La pista clave, la de verdad, apareció al investigar qué fue lo que desencadenó su primera crisis. Y aquí la historia da un giro que te deja helado. Su brote psicótico no lo causó un trauma terrible, ni un gran drama. No, lo que lo desencadenó fue algo aparentemente banal. Una persona muy importante para ella se fue de vacaciones. Una simple ausencia temporal. Y es que hay que escuchar sus propias palabras para entender la magnitud de aquello. Dijo, no fue tristeza, no fue celos, no fue rabia, no era una emoción que pudiera nombrar. Fue, y esta es la frase, una especie de caída del mundo. Como si la ausencia de esa persona no dejara un vacío, sino que directamente demoliera la estructura sobre la que se sostenía su realidad. A ver, vamos a desglosarlo para que quede claro. Primero, la otra persona, que actuaba como su soporte, su pilar, desaparece. Y aquí viene lo importante. Ángela no siente que ha perdido a alguien a quien quiere. Siente que se ha perdido a sí misma. La consecuencia directa es una desorganización total de su ser, un colapso. Y todo esto nos lleva a una nueva forma de entender el caso, una que va más allá de la psicología tradicional y se mete de lleno en la filosofía de la propia existencia. El concepto clave aquí es el de inestabilidad ontológica. ¿Y qué es eso? Pues para entendernos, es una dificultad de base para poder habitar cualquier identidad, cualquier metáfora de una misma. Ser mujer, desear, ser deseada por otro, eran como trajes que el lenguaje le ofrecía, pero en cuanto se los ponía, se volvían rígidos, ajenos, la aplastaban. Ninguna posición lograba sostenerse. Esto nos revela algo crucial. La función de esa persona que se fue de vacaciones no era en el fondo el amor o el afecto. Era algo mucho más básico, más estructural. Era literalmente el sostén simbólico que mantenía unida toda la estructura de Ángela, lo que le daba coherencia a su existencia. Y esta comparación lo deja clarísimo. Una pérdida normal, la que podríamos llamar neurótica, se vive como un me dejas. Pero para Ángela, la experiencia era radicalmente diferente. Era dejo de existir para ti y por lo tanto dejo de poder sostenerme yo misma. No es un dolor emocional, es un derrumbe existencial. Para entender de dónde venía esta fragilidad tan extrema, claro, tenemos que mirar a su origen, a la historia de su familia. Y aquí aparece otro concepto fundamental, la acogida ontológica. Esto no va solo de que te quieran o te cuiden, va de algo mucho más primario, de haber recibido el mensaje fundamental de que tú eres de forma estable, incondicional. Es esa confirmación que te dice, tú existes, incluso cuando yo no estoy para mirarte.
Y todo apunta a que esto es justo lo que le faltó a Ángela. Si miramos su entorno familiar, las piezas empiezan a encajar. Creció rodeada de hermanos varones muy exitosos, lo que pudo llevarla a una identificación casi defensiva con lo masculino. Su madre, además, falleció pronto, dejándola sin un anclaje claro en lo femenino. Y para rematar, en su familia le pusieron un apodo, tortillera, que no funcionó como una identidad, sino como una etiqueta invasiva. El resultado es esta paradoja terrible. Necesita que la nombren para sentir que existe, pero cualquier nombre la invade y la desorganiza por completo. Y ahora, de repente, la frase del principio cobra un sentido completamente nuevo. Cuando Ángela dice «no soy lesbiana», no está hablando de a quien desea. Lo que está gritando desesperadamente es «no soy eso que me estáis diciendo que soy, no me aplastéis con esa etiqueta». Muy bien, pues vamos llegando a las conclusiones finales. ¿Qué nos enseña un caso tan extraordinario como este sobre los propios límites de la psicoterapia? Pues mirad, la gran lección es que las terapias que se basan en hablar, sin más, no funcionan para todo el mundo. Para que un diálogo cure, hace falta una base, una capacidad de dialectizar la propia vida que Ángela simplemente no tenía. Con pacientes así, el terapeuta no puede ser un intérprete. Tiene que actuar más bien como una prótesis de sostén, ofreciendo una presencia segura, constante, pero sin una intimidad excesiva que podría sentirse, de nuevo, como una invasión. Al final, el diagnóstico que mejor parecía encajar era el de borderline psicótica. Alguien que vive en esa frontera tan inestable entre la neurosis y la psicosis, y cuya estabilidad no es interna, sino que depende de que se den unas condiciones externas muy, muy concretas. Alguien que, ante la pérdida, no se entristece, se desorganiza. Y esta es probablemente la síntesis más brillante y trágica de su situación. El problema de Ángela no era saber qué quería. El problema era mucho anterior. No sabía qué quería porque sencillamente no existía en ella un lugar estable desde el que poder querer algo. El caso extremo de Ángela nos deja al final una pregunta que resuena mucho más allá de la consulta. Nos hace plantearnos qué significa realmente ser. ¿Hasta qué punto nuestra sensación de existir es una construcción propia o depende, mucho más de lo que nos gusta pensar, de la mirada y del sostén constante de los demás?